Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal. Una vez más hablando acerca de las guerras calchaquíes, las cuales tuvieron lugar principalmente en el noroeste argentino. En el episodio anterior les hablé de cómo los españoles lograron apoderarse de la quebrada Humahuaca y de cómo la resistencia comandada por el curaca Viltipoco estuvo muy cerca de expulsarlos, pero que fueron las tradiciones internas las que precipitaron la caída de la resistencia de la quebrada. En este episodio les estaré hablando de algo que sucedió más de 30 años después de la muerte de Viltipoco y casi un siglo después de la primera llegada de los españoles a territorio yaguita. Por estas fechas, españoles y cachaquíes ya llevaban varias decenas de años aprendiendo a coexistir, pero un fuerte agravio por parte de un nuevo gobernador llegado desde el Perú, el cual no conocía la historia del lugar y no tenía intención de mantener un trato igualitario con los naturales, fue lo que provocó que estos se rebelaran, dando origen a la Segunda Guerra Calchaquí, conocida también con el nombre de El Gran Alzamiento. Después de la caída de la quebrada Humahuaca, los españoles tenían vía libre para atacar los valles calchaquíes desde todos lados, pero existían dos problemas. El primero es que en los años anteriores los diaguitas habían adaptado a luchar contra los españoles. Para esto habían formado varias estrategias. Algunas de estas estrategias fueron desbordar cauces de agua para empantanar el campo de batalla y que los caballos españoles perdieran su movilidad, o modificar sus fortalezas serranas con entradas largas y angostas, para que los atacantes tuvieran que entrar desmontados y de a uno, mientras que recibían tiros de piedra y flecha desde dos o más direcciones distintas. Aparte de eso, el uso de la boleadora también se hizo muy frecuente. Antes de la llegada de los españoles, esta no era un arma de guerra, sino más bien de caza, pero luego de que ellos llegaran, empezó a usarse mucho, debido a lo práctica que era para derribar caballos. Esto era un problema grave, ya que hacía de los diaguitas defensores expertos, y una vez atrincherados en sus púcaras, eran imbatibles. A caballo de esto, los costos logísticos para fundar nuevas ciudades en el territorio eran cada vez más caros, ya que la población civil, tanto hispana como indígena y criolla, se rehusaban a habitar ciudades en esos valles, ya que tenían antecedentes de ser siempre destruidas. Por esta razón, los españoles volvieron a tomar una estrategia de avance pasiva ante los indígenas. Esta vez no intentarían dominarlos, sino seducirlos. Para esto, pactaron con jefes locales para que les permitieran instalar puestos de comercio y pequeñas poblaciones a las que llegaría constantemente productos para comerciar con las distintas comunidades. Estos productos incluían ropas, herramientas, animales y semillas de cultivos europeos. A estos los diaguitas bajaban regularmente de sus cerros a intercambiarles grano y verduras locales, así como carne y cacharros de barro cocido, además de objetos metálicos. Algo que pocos saben es que los diaguitas eran de los mayores maestros metalúrgicos de la América precolombina, llegando a dominar la producción de cobre, plata, oro y bronce, además de lograr trabajar el hierro poco después de la llegada de los españoles. Estos factores hicieron que el comercio con los indígenas prosperara sin ningún tipo de regulaciones. Pero este flujo rico y constante de producto reavivó el deseo español de imponer la encomienda en esta tierra y hacer que estos hábiles trabajadores produzcan para ellos. Para lograr esto decidieron servirse de un nuevo recurso, la religión. Guiándose por el éxito que habían tenido las misiones jesuíticas en la región paraguaya, decidieron implementarlas en los valles calchaquíes. La religión de los diaguitas era panteísta y muy similar a la religión incaica. Al igual que los cristianos, además también creían que había un mundo hermoso y abundante después de la muerte para los justos y los buenos, así como también un mundo frío y tormentoso aguardaba como castigo a los malos y a los haraganes. Esto hizo que fuera mucho más fácil asimilar la doctrina cristiana, además de que en las misiones no solo se enseñaba de la Biblia, sino que los sacerdotes también les enseñaban a hablar en castellano, así como a leer y escribirlo, y les enseñaban además sobre cultivos y ganados europeos. Estos eran conocimientos útiles para las comunidades, por lo que los curacas no solo lo permitían, sino que a veces hasta lo fomentaban. Incluso cuando esto significaba que la encomienda volvería a implementarse en la región, aunque esta vez sería de un modo más leve y tolerable. Un sistema que evolucionó y prosperó durante toda una generación, permitiendo a los españoles enriquecerse con el rico comercio de los valles, así como cumplir su misión evangelizadora y hacer uso de ello como mano de obra de calidad en sus chacras y haciendas. A cambio, los diaguitas tenían una entrada frecuente de productos novedosos y aprendían nuevas técnicas para administrar y trabajar la tierra, al tiempo de que mantenían su autonomía.
Todo esto cambió en 1630, cuando el nuevo gobernador Felipe de Albornoz llegó a Santiago del Estero a asumir su puesto. Como se había hecho ya costumbre, varios curacas de los valles enviaron emisarios para saludar al nuevo gobernador y presentar informes respecto al comercio. Una de estas comitivas procedía del pueblo diaguita de los Gualpines, en la actual provincia de Catamarca. Según cuentan los escritos, el nuevo gobernador sintió esta actitud igualada como una falta de respeto, y para horror tanto de indígenas como de españoles locales, ordenó emboscarlos en las afueras de la ciudad, someterlos, azotarlos y raparles la cabeza, en señal de que el trato igualitario había terminado. A partir de ahora, ellos le debían de total y absoluta obediencia y su comercio sería reemplazado por tributo, y la encomienda a tiempo parcial sería reemplazada por encomienda a tiempo completo. El nuevo gobernador no tenía ninguna intención de mantener los tratos amistosos. Él había venido a mandar, y según él no tenía que hablar con nadie, ni presentar cuentas a ningún curaca local. Quienes se opusieran a estas nuevas directrices serían brutalmente castigados, y se cree que fue esto lo que hicieron los enviados de los Gualpines al intentar defender su honor antes que agachar la cabeza. La comitiva estaba conformada por cerca de 200 personas, de las cuales menos de la mitad eran guerreros, por los que no tenían ninguna oportunidad ante la embestida de los españoles y sus aliados. Los sobrevivientes fueron apresados y obligados a servir a la encomienda, pero algunos lograron escapar y retornar al Valle de los Gualpines. Ver llegar a sus compañeros maltratados y con la cabeza rapada desató la furia en gran parte de los valles cachaquíes, principalmente de las actuales Catamarca y La Rioja. Para estos pueblos, llevar una cabellera larga era un símbolo de honor y virilidad, y que se las cortaran a la fuerza era la mayor de las humillaciones. No solo eso, los recién llegados también les contaron que varios de los integrantes de la comitiva ahora eran obligados a servir en la encomienda, la cual también había sido modificada por este gobernador. Ya no se conformó con pequeños enclaves de trabajo, sino que obligó a poblaciones enteras a abandonar sus fértiles cementeras, en las que instaló haciendas y chacras para llevar a cabo la encomienda tradicional, brutal y despiadada. Tenía la ambición de que sus nuevas posesiones fueran tan o más fértiles que las que tenían otros españoles en Perú y Alto Perú. Él desconocía totalmente cuáles eran las circunstancias de estos valles y que todavía no habían sido conquistados. Mientras tanto, el curaca Chalemín, autoridad mayor del pueblo de los Gualpines, movido por la ira de haber visto a su pueblo humillado de esta manera, decidió tomar cartas en el asunto. Envió la flecha de la alianza a una gran cantidad de jefes, quienes la aceptaron de inmediato. Todos coincidieron en que este gobernador había llegado demasiado lejos. El que sería registrado en los libros de historia como el Gran Alzamiento estaba a punto de comenzar. A la batalla se unieron principalmente los diaguitas de Catamarca y La Rioja, aunque también fueron apoyados por guerreros enviados de otros pueblos como los Olongasta y los Culares. El alzamiento se inició en julio de 1630 con la matanza del encomendero Juan Ortiz y toda su familia en el pueblo de Malcachisco. El hecho fue sucedido por otras matanzas de encomenderos en todo el territorio, lo que llevó al éxodo masivo de españoles locales de los valles. Los diaguitas se habían vuelto en guerrilleros furtivos, infiltrándose en pueblos y estancias tanto de día como de noche, en grupos pequeños para eludir la vigilancia y atacar los objetivos en sus propias casas o en sus lugares de trabajo. Degollarlos mientras dormían era una práctica común, al igual que provocar incendios para cubrir su huida. Cuando las tropas españolas intentaban darles caza, eran emboscadas en puntos estratégicos del camino, modificados anteriormente para dar ventaja estratégica a los diaguitas, lo que obligaba a los españoles a retroceder. El gobernador Albornoz respondió desde su puesto comando en Salta, desde donde lanzó una fuerza represora de 200 españoles y unos miles de auxiliares indígenas, la mayoría de ellos de origen altoperuano. Esta fuerza represora se lanzó al ataque contra varias de las principales posiciones diaguitas en valles cachaquíes. Los diaguitas respondieron agresivamente con consecutivos ataques de guerrilla a las columnas españolas. También se sucedieron varios enfrentamientos de campo sin tener un claro vencedor. Esto significó un duro golpe a la moral de Albornoz, quien esperaba una rápida victoria, pero se vio obligado a retroceder luego de múltiples fracasos militares, principalmente en el Valle de Conquija, una victoria en la que perdió muchos hombres y fue derrotado al no poder tomar la fortaleza, hecho que caló hondo en la moral de Albornoz, ya que esta era considerada por muchos como la mayor fortaleza que poseían los diaguitas catamarqueños. Aunque antes de regresar a Salta fundó la ciudad fortaleza de Nuestra Señora de Guadalupe de Calchaquí, sobre las centenarias ruinas de la ciudad de Córdoba de Calchaquí, destruido un siglo atrás por el famoso cacique. Albornoz seleccionó ese lugar no solo por el significado de aquellas ruinas, sino porque esa ubicación era central en los valles calchaquíes y proporcionaba una capacidad de control territorial clave para la pacificación de la zona. Albornoz proclamó la fundación de la ciudad como una victoria y se dirigió a Santiago del Estero para ocuparse de los asuntos. Aunque al poco tiempo de llegar recibió el mensaje de que la ciudad recién fundada acababa de ser destruida por los diaguitas. No solo eso, sino que desde la ciudad catamarqueña de Londres le llegó la noticia de que una docena de jinetes españoles que habían salido a patrullar fueron encontrados muertos y sus cuerpos masacrados a la vera del camino. El teniente gobernador Luis de Cabrera, que estaba a cargo de esa ciudad, presintió que Londres sería atacada pronto, por lo que envió mensajeros a Albornoz para solicitar su ayuda, pero este respondió con silencio. Albornoz ignoró el pedido de ayuda y por el contrario volvió a marchar contra el Valle de Conquija.
probablemente dedujo que los guerreros de esa localidad estarían en el asedio de Londres, por lo que su implacable fortaleza estaría con pocas defensas. Para Albornoz, en comparación con la fortaleza de Reconquija, la ciudad de Londres era cordero de sacrificio. Contrario al consejo de sus lugartenientes, Albornoz tuvo razón en una cosa: la fortaleza de Diaguita tenía pocas defensas, ya que la mayoría de los guerreros se habían dirigido a atacar Londres. Esto provocó que los escasos defensores de la fortaleza se rindieran a cambio de que no se les hiciera daño a sus familiares. Albornoz cumplió parcialmente este acuerdo, pero desató la ira ordenando la completa destrucción de la fortaleza, que antes no había logrado tomar, aun cuando sus lugartenientes le recomendaron conquistarla. En cuanto a los defensores capturados, fueron llevados a San Miguel de Tucumán y ejecutados públicamente. Luego de eso, envió una expedición para intentar refundar Guadalupe de Calchaquí, pero esta se encontró cara a cara con un contingente de diaguita que se dirigía al asedio de Londres, y tras un combate frontal la fuerza española fue completamente derrotada. Por otro lado, Chalemín inició ataques masivos contra la ciudad de Londres, causándole gran cantidad de bajas, privándola de todo su ganado, caballos y cosechas, y cortándole el suministro de agua, dejándola totalmente sitiada. Cabrera, al ver que ya no le quedaba salida y la ciudad estaba completamente perdida, planeó una huida nocturna esperando que los diaguitas no lo notaran. Pero para su espanto, estos sí descubrieron su intento de huida, aunque no atacaron la caravana de refugiados, sino que la hostigaron durante toda su horripilante jornada, hasta que estos lograron llegar a la ciudad de La Rioja. Los guerreros que la hostigaban se reunieron haciendo fuerte en la localidad cercana de Machigasta. Una teoría dice que Chalemín no atacó la caravana de refugiados y se dedicó únicamente a aterrorizarla para que estos infectaran de miedo a la ciudad que los acogiera. Ahora se preparaba para asediar La Rioja. En diciembre de 1631, Cabrera intentó atacar a las fuerzas de Chalemín que se reunían en Machigasta, para evitar que pusieran sitio a La Rioja. Pero él fue derrotado en una batalla frontal y empujado a trincherarse dentro de la ciudad, que pronto fue sitiada por los diaguitas y llegaron a asediarla en 3 ocasiones, aunque sin lograr destruirla por completo. Además, Cabrera había tenido la previsión de fortificar la quebrada que proveía de agua a la ciudad, por lo que los diaguitas tampoco pudieron privar a la ciudad del agua, como lo habían hecho antes con Londres. Aún así, la situación de La Rioja era crítica, hasta que una columna de refuerzos llegados desde Tucumán alivió un poco su situación, atacando a los pueblos de Atiles y el fuerte de Toma del Agua, lo que provocó que muchos guerreros diaguitas abandonaran el cerco de La Rioja para correr a defender sus hogares, ya que los españoles estaban realizando matanzas en los pueblos protegidos. Para desgracia de los diaguitas, los españoles de Chile, al mando del gobernador Francisco Lazo de la Vega, envió un gran contingente que cruzó la cordillera a apoyar a Albornoz en la guerra. Estos derrotaron a los indígenas sublevados de San Agustín del Valle Fértil y marcharon hacia Guandacoy, uno de los centros urbanos más importantes de los indígenas riojanos. Allí asesinaron a una gran cantidad de nativos y secuestraron a sus mujeres y niños para llevárselos cautivos de regreso a Chile. Esto hizo que el cerco de La Rioja se desbaratara. Cabrera, al ver esto, marchó hacia Famantina y Guandacoy, pero los pueblos estaban vacíos, ya que los ataques propios de los chilenos provocaron que los sobrevivientes se trasladaran más al norte a refugiarse en las cadenas montañosas más inaccesibles, a excepción del pueblo de Tinogasta, que había logrado resistir parcialmente a los chilenos y ahora estaba en proceso de reconstrucción. Pero Cabrera decidió atacarlo para destruirlo por completo, decidiéndose el combate en 2 batallas sucesivas. El primero fue una victoria parcial para Cabrera, ya que logró capturar al curaca Coronilla, el cual fue ejecutado por descuartizamiento poco después. A pesar de esto, los guerreros del pueblo mantuvieron sus posiciones, por lo que Cabrera decidió atacar nuevamente, sucediéndose la segunda batalla. En esta, los guerreros diaguita lograron derrotar a Cabrera y obligarlo a regresar a La Rioja sin lograr destruir Tinogasta. Chalemín se mantuvo en armas, emboscando a los españoles en los caminos y atacando esporádicamente sus pueblos y ciudades. Aún así, Cabrera comunicó a Albornoz que La Rioja había sido parcialmente pacificada. Parte de ese rédito se debe a que se estableció un sistema económico clandestino en el cual los gobernadores de ciudades pagaban tributo a los indígenas para que estos no los atacasen. A pesar de eso, la Real Audiencia de Charcas decidió relevar a Albornoz de sus funciones y reemplazarlo con Antonio de Ulloa, quien a fines de 1633 realizó una entradera al mando de 270 jinetes españoles y 500 yanaconas auxiliares a los valles cachaquíes. Allí logró causar algunos daños, pero fue derrotado por Chalemín en un combate frontal. Sin embargo, al mismo tiempo, Cabrera avanzaba desde La Rioja, atacando los pueblos del oeste del Cerro de Ambato, logrando someter a Saugil, Pimpaparca, Munquil y Colpes, lo que les dio la bastante seguridad y control como para refundar el 15 de septiembre de 1633 la ciudad de Londres. Allí obligó a asentarse a los sobrevivientes de la antigua Londres, que ahora vivían en La Rioja. A partir de este punto y para acelerar la pacificación del territorio, los españoles iniciaron una campaña del terror colocando en los caminos cuerpos colgados y mutilados, cabezas cortadas en picas y realizaron ejecuciones públicas horribles por tortura. Esta situación duró hasta principios de 1634, en el que el gobernador Albornoz volvió a tomar su puesto,
y Cabrera, resentido con Albornoz por haberlo abandonado en el pasado, decidió abandonar el mando de las tropas, las cuales pasaron a ser comandadas por Pedro Ramírez. El mismo también se convirtió en gobernador de la recién refundada Londres, desplazando por completo hasta el exilio a Cabrera. Por su parte, Chalemín intentó liberar a Famantina del control español, pero estos, al enterarse de que él se encontraba allí, montaron una gran operación para capturarlo. La llegada del grueso del ejército español impidió que Chalemín liberara a Famantina, y lo persiguieron durante 2 años de operación continua. Esto degeneró en que Chalemín no pudiera quitárselo de encima, aunque para los españoles representó una campaña extremadamente costosa. Seguro entre ustedes los que entiendan asuntos militares entienden del desastre económico que resulta de mantener un gran ejército en operaciones militares durante tanto tiempo. Una clase de tregua, relevamiento o altos en la marcha. Principalmente en invierno, en el que los recursos son mucho menores y aún así hay que ingeniárselas para mantener al ejército de operaciones bien abastecido y correctamente suministrado. Aún así, esto dio sus frutos y gracias a la fundación de los fuertes del Pantano de Machigasta y de San Felipe de Andalgalá, Chalemín quedó acorralado en su fortaleza en el Valle de Gualfín, donde tras varias batallas y un asedio prolongado, Ramírez logró capturarlo, y el gran curaca de los Gualfines fue ahorcado y descuartizado. Este fue un duro golpe para la moral de la Confederación Diaguita, aunque estos, más enardecidos que nunca, continuaron la lucha bajo el mando del hijo mayor de Chalemín. Pero para mayor desgracia de los diaguitas, la firma del Tratado de Paz entre españoles y mapuches en Chile en 1640 permitió que los españoles pudieran destinar una mayor cantidad de recursos militares a los valles calchaquíes. Una teoría dice que las guerras calchaquíes y la guerra de Arauco estaban desangrando al virreinato del Perú, por lo que decidieron pactar con una de las partes para poder concentrarse en someter a la otra. Y decidieron pactar con los mapuches ya que los valles calchaquíes eran más ricos en recursos. La enorme presión militar fue demasiado como para que el hijo de Chalemín pudiera contraatacar, y en 1643 fue finalmente derrotado en una batalla campal y los 400 gualfines sobrevivientes capturados fueron obligados a caminar encadenados hasta Córdoba, donde fueron sometidos a la encomienda de ese lugar. Esto dio fin a la Segunda Guerra Calchaquí. Pero el resultado de tantos años de guerra no fue para nada lo que los españoles esperaban. Si bien ganaron un gran control de la zona, la abrumadora cantidad de muertes durante la guerra, tanto de indígenas como de hispanos criollos, generó un vacío en la ya casi colapsada economía española en la zona, ya que muchos de los poblados diaguitas se mudaron a la parte alta de las montañas para mantenerse independientes a los españoles. Y los que aceptaron someterse a la encomienda eran muy pocos como para sustentar una producción eficiente. La economía quedó tan destruida que ni siquiera tenían recursos como para fundar nuevas ciudades, aunque los jesuitas, que cabe decir tenían un presupuesto aparte de las demás instituciones coloniales, aprovecharon para fundar 2 nuevas misiones en el territorio, Santa María y San Carlos, para continuar la evangelización de los calchaquíes, los cuales se ocultaban en lo alto de las montañas, y a través de este método podían empezar a tejer nuevas redes comerciales con ellos. Esto mejoró las relaciones comerciales con los misioneros, pero enfureció a los encomenderos, que veían cómo sus encomiendas sufrían los efectos de la crisis económica, a la par que los jesuitas se enriquecían a la vez que ayudaban a lo que ellos llamaban los indios renegados. Este término no estaba equivocado, ya que esos pueblos montaraces fueron un refugio paradisiaco para los indígenas que llegaban desde otros territorios escapando de la encomienda, y también lo fue para hispano-criollos fugitivos que escapaban de la ley. Esta situación tuvo un turbulento equilibrio, pero el deseo de los españoles de tener el control total de la zona los llevó a seguir realizando esporádicas incursiones en los refugios montaraces de los diaguitas. Por otro lado, el resentimiento de los calchaquíes por haber perdido a tantos hizo que siguieran realizando pequeños asaltos contra los españoles, sobre todo en los caminos, donde se volvió frecuente para los españoles encontrar cuerpos colgados y mutilados con horribles señales de tortura. Una evidente muestra del resentimiento diaguita por los horrores que los españoles les habían causado en la guerra, a través de estas mismas prácticas. Las comunidades que actúan ahora de forma independiente, cada una bajo su propio régimen pseudo-militarista, se habían vuelto aún más violentas de lo que eran antes. 20 años después, las pequeñas chispas del resentimiento volverían a encender el fuego de la guerra, pero esta vez no sería comandada por un curaca diaguita, sino por un español que se autoproclamó descendiente de los mismísimos incas, pero esta es una historia para otro video. Les pido disculpas en haberme atrasado tanto en esta entrega. Esta guerra es, según yo, una de las mayores tragedias en la historia de Argentina. Y una tragedia aún mayor es que tan pocas personas sepan que siquiera alguna vez ocurrió. Antes de que ese acontecimiento ocurriera, ese pedazo del suelo americano tuvo una oportunidad genuina de hacer algo completamente diferente. Pero el destino tuvo otros planes. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. No olviden dar like si el video les gustó, comenten qué les ha parecido y lo más importante, compártanlo para que el conocimiento pueda llegar a más personas. No olviden que el conocimiento es de todos y por ende todos tenemos derecho a él. Cuídense mucho.